comenzar. Buenos días, soy Alejandra Sepúlveda, vengo en representación de CLAPES UC a hablar sobre garantías procesales penales y seguridad en la Constitución. Antes de partir con la presentación, me gustaría hacer una introducción sobre los temas que vamos a abordar. Primero vamos a referirnos a la Constitución actual y las características respecto a este tema, para después plantear las críticas que se han dicho y discutido sobre el orden constitucional actual. Posteriormente nos vamos a hacer cargo de esas críticas para plantear nuestras propuestas que se enfocan principalmente en las garantías de las víctimas como de los imputados. Asimismo, finalmente vamos a concluir acerca de la necesidad de mantener los derechos y garantías que ya están resguardados, pero fortalecer los derechos de todos los intervinientes. Bueno, en primer lugar, nuestro orden constitucional se caracteriza por enfocarse más en los derechos y garantías de las personas que se ven enfrentadas al proceso penal como imputadas. Así se refiere a una serie de regulaciones sobre la libertad personal, la prisión preventiva, recurso a amparo, principio de reserva legal, entre otras cuestiones que aseguran los derechos de los imputados. De la otra cara de la moneda está la seguridad, que es regulada a través de dos instituciones principales, que serían el Ministerio Público y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Al respecto, se ha planteado como una principal crítica que nuestra Constitución se enfoca más en los derechos de los imputados en desmedro de los derechos de las víctimas, puesto que casi no se mencionan sus derechos durante el proceso penal. Lo que lleva a que las víctimas no puedan tener acceso a la justicia y tengan dificultad para obtener asesoría jurídica en el proceso. Sin perjuicio de ello, otra crítica que se ha planteado es sobre los derechos y garantías de los imputados, puesto que evidentemente hay espacio para mejorar. Principalmente tiene que ver con el colapso del sistema carcelario, es evidente, lo que conlleva a la privación de derechos que están garantizados en la Constitución de las personas que están privadas de libertad, que tienen que ver con acceso a las prestaciones de salud, condiciones básicas de higiene, de seguridad, cuestiones que son vulneradas cuando existe un colapso del sistema carcelario. En tercer lugar, las críticas que se han planteado al Ministerio Público tienen que ver principalmente, por ejemplo, con el nombramiento del fiscal nacional, la falta de carrera funcionaria, la necesidad de fortalecer el rol protector de las víctimas, la necesidad también de incluir a nivel constitucional fiscalías especializadas. Sobre este último tema, esto se hace cargo el anteproyecto de la comisión experta, así que no nos vamos a referir tanto a ello, sino que principalmente nos vamos a enfocar en las propuestas que pueden promover mejor los derechos de las víctimas durante el proceso penal. En este sentido es necesario igualar la cancha para las víctimas, no quitarle las garantías a los imputados, sino que establecer garantías de las víctimas durante el proceso. En este sentido, la propuesta de la comisión experta está bien encaminada, porque primero consagra un derecho a la justicia, más que nada un derecho al acceso a la justicia, y esto va de la mano con la creación de un servicio de acceso a la justicia y de defensoría de las víctimas. Esto permite crear un orden institucional y también crear una garantía que permita a las víctimas ejercer sus derechos. Sin embargo, hace falta incluir en el borrador de la Constitución garantías de las víctimas durante el procedimiento, garantías autónomas de las víctimas durante el procedimiento. Esto, por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho a un trato digno, el derecho a ser protegido por el Ministerio Público, que esto va de la mano al deber de protección del Ministerio Público que ya existe respecto de las víctimas y testigos. Además, para fortalecer este rol, es necesario recalcar el rol protector del Ministerio Público hacia víctimas y testigos, y que esto además vaya de la mano de una coordinación del trabajo del Ministerio Público y las nuevas instituciones que se están creando, que sería el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. En segundo lugar, como mencionamos, también hay espacio para mejorar respecto de los derechos de los imputados. En este sentido, como mencionamos anteriormente, que hay un colapso del sistema carcelario, lo que lleva a que se vulneren sus derechos, es necesario hacer una referencia específica a la protección de los derechos de las personas que están privadas de libertad. A su vez, también es necesario que el Estado, en la Constitución, garantice la existencia de infraestructura carcelaria para que puedan existir disponibilidad de cárcel y no se produzca este colapso. En este sentido, también quiero recalcar que
esta infraestructura también tiene que tener disponibles camas psiquiátricas, por ejemplo, para las personas imputadas, que son declaradas inimputables durante el procedimiento y que sean condenadas a medidas de seguridad o durante el proceso estén sujetas a alguna medida privativa de libertad como internación provisoria. Porque lo que pasa hoy en día es que como no hay disponibilidad de camas psiquiátricas, tienen que cumplir estas medidas en un establecimiento carcelario normal, personas que son inimputables, es decir, existe una vulneración de derechos evidente ahí. En tercer lugar, también es necesario establecer un fin de reinserción social en el sistema carcelario, lo que podría entonces mejorar un poco la situación dentro de las cárceles. Y en cuarto lugar, que tiene que ver con los derechos de los imputados, pero más bien con el orden institucional que los resguarda, proponemos también que se consagre, o sea, primero que se mencione la Defensoría Penal Pública como en la Constitución y que se consagre como un órgano autónomo, porque actualmente la Defensoría Penal Pública es un órgano descentralizado, pero que está sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Entonces, el lograr consagrar que sea un órgano autónomo podría ponerlo a la misma altura que el Ministerio Público, que otras instituciones que ha creado la reforma procesal penal. Y también iría en la misma línea con consagrar el servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, puesto que en el anteproyecto de la comisión experta se consagra esto como un servicio autónomo. Entonces, de toda lógica, que la Defensoría Penal Pública, que es un órgano que ya estaba antes, lo sea así. Además, tiene otros beneficios que tienen que ver con autonomía presupuestaria, el poder ejercer mejor sus funciones, el que pueda participar de mejor manera en el debate público sobre políticas criminales. Todas cuestiones que se verían beneficiadas y potenciadas consagrando la autonomía de la Defensoría Penal Pública. Así, bueno, para concluir, queremos recalcar que el proyecto de la Comisión Experta es un buen comienzo para la protección de los derechos de las víctimas durante el procedimiento. Hace falta, sí o sí, una mención expresa a los derechos específicos durante el proceso, pues actualmente existe un evidente desequilibrio entre los derechos de las víctimas y los imputados. Ello no se soluciona privando de garantías a los imputados, sino dotando de herramientas a todos los intervinientes en el proceso penal. En segundo lugar, lograr asegurar que las personas que estén privadas de libertad se resguarden sus derechos textualmente en la Constitución permitiría encaminar una mejora en la situación de las personas que están privadas de libertad. En este sentido, asegurar la infraestructura carcelaria como un deber del Estado y el objetivo de reinserción son buenos enfoques en una eventual nueva Constitución. Por último, consagrar la Defensoría Penal Pública como un órgano autónomo permite dejarla en la misma posición que otras instituciones creadas con la reforma procesal penal, la misma posición que la Defensoría de las Víctimas, y además, como es un órgano autónomo, permitiría fortalecer, como ya dijimos, el ejercicio de sus funciones, fomentar su participación en el debate de las políticas criminales y asegurar su independencia presupuestaria, entre otras razones. Muchas gracias. Muy bien.